Mr. Snake, bienvenidos a Leyendas y Lugares Misteriosos Volumen 8. Empecemos. La embrujada Casa Welly en San Diego, Estados Unidos. Cuando una familia permanece unida hasta el final, Thomas Welly llegó a California en 1849 durante la fiebre del oro. Este joven empresario, nacido el 5 de octubre de 1823, procedía de una familia de escoceses e irlandeses, que emigró a Plymouth, Massachusetts en 1722. Cuando acumuló suficiente dinero regresó a Nueva York para casarse con su novia, Anna Eloise Delaunay, hija de padres nacidos en Francia, el 14 de mayo de 1853. Al regreso de la pareja a San Diego, Welly compró esta propiedad en septiembre de 1855, que había sido el lugar donde se ahorcó al tristemente célebre Yankee Jim Robinson en agosto de 1852. El inicio de la casa fue la construcción en 1856 de un granero, el cual se convirtió más tarde en la sala del tribunal. La casa de 2 pisos y la adición del almacén fueron construidos en 1857 al estilo popular del Renacimiento griego. Fue la primera casa en San Diego de 2 pisos hecha de ladrillos, y fue construida por ladrillos hechos en la fábrica de Thomas Welly, que estaba situada a pocos metros de allí. El lugar, aclamado como el mejor nuevo bloque de ladrillo en el sur de California por el Herald de San Diego, estaba decorado con maderas de caoba y muebles de palo rosa, cortinas de damasco y alfombras de Bruselas. En 1858, Thomas y Anna Welly ya tenían 3 hijos: Francisco, Thomas, quien murió a los 18 meses, y Amelia Anna. En agosto de 1858, un incendio provocado destruyó algunos de sus negocios. Abatido por esta pérdida y la muerte de Thomas a principios de ese año, la familia se mudó a San Francisco, en donde Welly trabajó como comisario del ejército de Estados Unidos. Es así como el San Diego County Courthouse utilizó el antiguo granero de la casa Welly y en agosto de 1869 alquilaba 3 habitaciones del piso superior para el almacenamiento de archivos. Después del trágico divorcio de Violeta, una de las hijas de Thomas Welly, que causó una tremenda humillación en esta en 1884, y un período de gran depresión supervisado por el médico local, Violeta acabó suicidándose en la casa, disparándose una bala en el corazón el 18 de agosto de 1885. Después de la jubilación de los negocios, debido a su mala salud, Thomas Welly moría el 14 de diciembre de 1890. Para entonces, Anna, viuda de Thomas, y sus hijos Lillian, Francisco y George, todos vivían en la antigua vivienda en 1912 y con el tiempo todos fallecerían allí. El 24 de febrero de 1913, Anna murió en la casa. Francis lo haría el 19 de noviembre de 1914. Lillian continuó viviendo sola en la casa hasta su muerte en 1953. Hay algunos seres humanos que son vagamente conscientes de su propia muerte, sin embargo, han optado por quedarse en lo que solía ser su casa, para estar cerca de sus cosas y seres queridos. Esto es lo que parece haber ocurrido en la famosa y encantada Casa Welly en San Diego, Estados Unidos. Pocas casas en San Diego son históricamente tan importantes como la Casa Welly. Además de ser el hogar de la familia Welly, albergó un granero, el County Courthouse, el primer teatro comercial San Diego, varios negocios, incluyendo el propio almacén general Thomas Welly, salón de baile, sala de billar, escuela y colegio. Hechos relevantes, tales como ser el lugar donde se ahorcó a Yankee Jim Robinson, el suicidio de Violeta Welly en 1885 y la muerte de todos los que allí vivieron, han impregnado la Casa Welly con un aire de misterio que le ha valido el puesto número 1 de la casa más embrujada de los Estados Unidos. Las supuestas apariciones de la Casa Welly, aparecidas en numerosos programas de televisión y se han descrito en innumerables publicaciones y libros desde que la primera casa se abrió como museo en 1960. Pero, si hay fantasmas en la Casa Welly, ¿quiénes son y por qué están aquí? El primer fantasma documentado en la Casa Welly es el de James Robinson, apodado Yankee Jim. James Robinson fue acusado de intento de hurto en San Diego en 1852, y colgado en una horca de la parte trasera de una camioneta en el lugar donde ahora se encuentra la casa. Aunque Thomas Welly había sido un espectador de la ejecución, no dejó que eso le disuadiera de comprar la propiedad unos años más tarde y la construcción allí mismo de una casa para su familia. Parece ser que poco después de que la pareja y sus hijos se mudaran a la casa, se oyeron fuertes pisadas moviéndose por esta. Welly los describió como pisadas hechas por las botas de un hombre grande. Finalmente se llegó a la conclusión de que estas pisadas pertenecían al fantasma de Yankee Jim Robinson.
Lillian Whaley, la hija más joven de los Whaleys, que vivió en la casa hasta 1953, se había convencido de que el fantasma de Yankee Jim tenía embrujada la vieja casa. Muchos de los visitantes de la casa ahora convertida en museo, han informado de que se han encontrando al propio Thomas Whaley. Un exvigilante del museo, dijo, hemos tenido una niña de unos 5 o 6 años de edad, que saludó con la mano a un hombre que dijo estaba de pie en la sala. Nosotros no podíamos verlo. Pero a menudo la sensibilidad de los niños es mayor que la de un adulto. Sin embargo, muchos adultos han informado haber visto la aparición del señor Whaley, generalmente en el rellano superior. Uno de ellos dijo que estaba vestido con levita y pantalones y de repente se desvaneció. El fantasma de Anna Whaley también se ha visto, por lo general en las salas de la planta baja o en el jardín. En 1964 un investigador pudo ver al fantasma de la señora Whaley. De repente me di cuenta de algo en la pared, informó Phil Bean, había algo vaporoso blanco, parecía una aparición de algún tipo, sin duda era la silueta de Anna Whaley. Otros visitantes han descrito ver o sentir la presencia de una mujer en la sala de audiencias. Veo una pequeña silueta de una mujer, dijo un visitante, quien tiene una tez morena. Ella llevaba una falda larga, que llegaba hasta el suelo. Ella tiene una especie de gorra en la cabeza, el pelo oscuro y los ojos y ella lleva aros de oro en las orejas perforadas. Ella parece estar en esta habitación, vive aquí, supongo. Ninguno de los Whaleys se ajusta a esta descripción, pero la casa fue alquilada a numerosos inquilinos durante algunos años. Tal vez la misteriosa mujer en la sala del tribunal fuera uno de ellos. Otra presencia observada por los visitantes y docentes es la de una joven, que se encuentra generalmente en el comedor. Una visitante se encontró con este espíritu durante una visita en 1960. Era una chica de pelo largo. Ella llevaba un vestido bastante largo. Se acercó a la mesa en esta sala y de repente desapareció. El arco entre el salón y la sala de música se encuentra donde Yankee Jim Robinson fue colgado en 1852, antes de que la casa fuese construida. Las personas dicen sentir una opresión en la garganta cuando están de pie allí. Un parapsicólogo informó que vio a un perro pequeño, como un fox terrier, que corría por el pasillo con sus orejas de soplillo y en el comedor. El perro, dijo, era una aparición. Cuando vivían en la casa, los Whaleys tenían un terrier llamado Dolly Barden. En la sala de música se han podido escuchar notas de viejas canciones de otro tiempo y el olor de viejos puros habanos y fragancias de perfumes franceses. En la sala de música hay una lámpara que debe ser una de las favoritas de uno de los fantasmas. A menudo puede observarse cómo se mueven algunas de las lágrimas de la lámpara mientras el resto están quietas. Ollas y sartenes se han visto moviéndose mientras pendían colgadas de la pared. A veces, por la noche una figura se puede ver en las ventanas de arriba, mucho después de que todos hayan salido del edificio. Las ventanas de la planta baja han sido selladas para evitar que se abran por sí solas a altas horas de la noche, lo que hacía saltar la alarma. Thomas Whaley fue el primero en morir en la casa a la edad de tan solo 18 meses, en su habitación del segundo piso. Los gritos de un bebé han sido oídos provenientes de esta habitación. Las cortinas en las habitaciones a menudo han sido vistas moviéndose a pesar de que las ventanas están selladas. Las camas y las almohadas han mostrado las impresiones de alguien que se ha acostado allí, a pesar de que los paneles de vidrio en las puertas hacen que sea imposible para los visitantes entrar en las habitaciones. Hay varios espejos en la casa. En algún momento u otro, alguien ha informado de ver una cara o una figura parcial en cada uno de ellos. La casa Whaley sigue viviendo silenciosamente sobre la avenida San Diego como lo ha hecho durante un siglo y medio. Cada día los visitantes vienen de todo el mundo a visitar el museo histórico. Contiene tanta historia entre sus paredes, que incluso los escépticos podrán disfrutar de la gira. Para los creyentes y escépticos por igual, la casa los trae de regreso una y otra vez, en busca de esos escurridizos fantasmas. La habitación 510 del Hotel Meliá Zaragoza. Más conocido como el antiguo Corona de Aragón. Un descanso que no tendrá final. El incendio del Hotel Corona de Aragón en Zaragoza, España, tuvo lugar el 12 de julio de 1979, acabando con la vida de entre 76 y 80 personas. Se trata de uno de los sucesos de mayor impacto social de la transición española. Nunca pudo determinarse la responsabilidad del hecho.
Aunque la vía judicial penal no fue capaz de encontrar los indicios suficientes para dictaminar que el incendio fue intencionado, la vía civil consideró que el desarrollo del incendio había sido acelerado por la presencia de ciertas sustancias incendiarias o explosivas, aunque sin averiguar quién habría colocado dichas sustancias. 3 décadas después, el Tribunal Supremo establecía que el incendio del Hotel Corona de Aragón fue un atentado terrorista. El Hotel Corona de Aragón, actual Meliá Zaragoza, situado en el número 13 de la avenida César Augusto de Zaragoza, era el único hotel de 5 estrellas de la ciudad. En el momento del siniestro, la ocupación del hotel rondaba el 70%, alojándose en él militares de diversa graduación y sus familiares que iban a asistir, en la mañana del 12 de julio, a presenciar la ceremonia de entrega de despachos a la 36ª promoción de la Academia Militar General. También se alojaban en el hotel la viuda de Franco, Carmen Polo, que sería rescatada con heridas leves, su hija y su yerno y 2 nietos. Es difícil poder llegar a imaginarse el auténtico pánico de los ocupantes del hotel, que se veían acorralados por las llamas ante la imposibilidad de poder escapar. Muchos de ellos murieron abrasados o asfixiados, otros en un desesperado intento de escapar de ese infierno, se lanzaban por los balcones presa del pánico, causando verdadero horror a los allí presentes, como la caída de un niño desde el 7º piso que se estrelló contra el suelo ante los desgarradores gritos de su madre. Fuentes del Parque de Bomberos de Zaragoza manifestaron que el principal problema con que tuvieron que enfrentarse para extinguir el fuego y para rescatar a sus ocupantes no fue el fuego ni el humo, sino el pánico de la gente. Les pedíamos, a través de los megáfonos, que conservaran la calma, ya que íbamos a rescatarlos, pero el pánico ha sido tremendo. La gente pedía auxilio y algunos se lanzaron al vacío sin esperar nuestra ayuda. Con el tiempo el hotel fue restaurado y remodelado con el nombre de Meliá Zaragoza, volviendo a abrir sus puertas al público, pero según cuentan numerosos testigos la tragedia allí vivida quedó grabada para siempre entre sus paredes, repitiéndose cada noche como una vieja cinta, desconcertando y atormentando a propios y extraños que a diario trabajan o descansan en él. El salto del caso a los medios tuvo lugar por el testimonio de una azafata de la compañía Aviaco que aseguraba haber salido asustada del lugar. Una noche, antes de llegar a dormirse, notó como alguien se inclinaba sobre ella, que yacía tumbada sobre la cama. Posteriormente presenció como una extraña fuerza intentaba abrir la ventana de su habitación. Según sus propias declaraciones, yo no sabía nada de la habitación, pero lo cierto es que una noche que me tocó sentí la opresión de otra presencia. La sentía continuamente en la ventana, intentando abrirla como si no pudiera hacerlo. No me podía quedar dormida porque me parecía que cuando estaba en duermevela que alguien se inclinaba sobre mí. Pensé que eran mis nervios y una mala pasada de mi imaginación, pero resulta que al comentárselo a una compañera, esta me dijo inmediatamente, «Has estado en la 510. Allí sucede algo. No eres la única a la que le ha pasado». Otros testigos aseguran haber vivido una escena que parece repetirse constantemente. En la habitación, alguien llama a la puerta. Pero cuando el testigo acude a abrir, no hay nadie allí. Tan solo la soledad de los pasillos enmoquetados, y el ruido procedente de las estancias cercanas. Parecía que con este testimonio se abría la caja de Pandora, dando lugar a que muchas personas perdiesen su miedo a la burla ajena y comenzasen a relatar sus experiencias. Por lo visto los hechos inexplicables suceden por todo el hotel, respirándose, como muchos lo describen, una agobiante sensación claustrofóbica por sus instalaciones, pero parece ser que el centro de mayor concentración será en la habitación 510. Muchas de las personas que han tenido la suerte o desgracia de dormir en ella coinciden en el calor insoportable que se concentra en la misma, incluso no pudiendo ser rebajado ni con el aparato acondicionador, ya que como relatan numerosos testigos incluso este mismo despide un aire abrasador, hecho que por lo visto también ocurre con la temperatura del agua de los baños, y para algunos hasta con los manillares de puertas y muebles que arden al tacto. El auténtico espectáculo que se experimenta en esta habitación no solo termina aquí, sino que parece mostrar siempre un patrón común, encendido y apagado repetitivo durante la noche, sin causa aparente, de las luces de la habitación y del pasillo, olores nauseabundos, repetitivas llamadas al teléfono sin que nadie conteste al otro lado, una estremecedora sensación de asfixia que te despierta en mitad de la noche, toques en la puerta e incluso según alguna que otra persona a la cual le ha impedido dormir, una misteriosa luz anaranjada que se cuela por debajo de la misma, como si el fuego se encontrase en esos momentos en los pasillos.
Al parecer no solo en la habitación 510 serán sucesos inexplicables, aunque sea donde parece que tengan preferencia por manifestarse, en el resto del hotel también se han dado testimonios de personas anónimas y empleados que se han topado de cara con el misterio. En los pasillos, sobre todo en los de, una vez más, la planta quinta, se escuchan ruidos de pasos o carreras, apreciables desde las habitaciones o el piso de abajo, comprobándose que no hay nadie en los mismos, pues se llegan a dar incluso con la planta vacía. Hay quien relata cómo caminando por los estrechos pasillos han sentido como si los empujasen, detallando que el suceso experimentado no ha sido como quien te empuja premeditadamente, sino más bien como cuando chocas con alguien que por una razón u otra huye de algo y no ha podido evitarte. Uno de los casos más curiosos es el de la discoteca que antiguamente ocupaba uno de los locales del hotel. Según comentaba un trabajador de ella, todos los días la sal usada por el descalcificador de agua del láser que había allí se volvía negra a pesar de que usamos varios tratamientos para hongos y algas, incluyendo lejía pura. Se dice que la sal es capaz de atrapar las energías negativas de un lugar, volviéndose a su vez negra, hecho que coincidiría con lo anteriormente relatado. De lo que no cabe duda, es de que reales o no, los hoteles dan que hablar. Son los principales protagonistas de leyendas urbanas, sucesos paranormales e incluso de curiosas anécdotas que a todos les han sucedido durante algunas vacaciones. Tal vez por ello el cine y la literatura han sabido valerse de ellos para crear unos ambientes, al fin y al cabo, no tan desconocidos. Cada cual que saque sus propias conclusiones. El seminario de Nuestra Señora de los Ángeles en Hornachuelos, Córdoba. Un suicidio que diezmó esa zona. El Parque Natural Sierra de Hornachuelos alberga una de las zonas de bosque mediterráneo y de ribera mejor conservadas de Sierra Morena. Para ver los orígenes de este monasterio hay que remontarse al 14 de abril de 1490 cuando Fray Juan de la Puebla, segundo conde de Benalcázar, lo funda. El edificio sufre varios incendios durante su vida. En 1498 fue el primero de ellos, el segundo en 1543 y el último en 1655. Lo más antiguo que se conserva es la iglesia, de 1763, quedando abandonado en la década de 1970. La leyenda cuenta que según la maldición, si alguien compraba o reformaba el monasterio en la montaña de los Ángeles llovería fuego. Sería en diciembre de 1845 cuando por fin se vendió a Agustín Díaz y Almedo, que lo restauró, pasando años más tarde en abril de 1884 a los marqueses de Peñaflor, que lo reformaron de nuevo dejando únicamente los muros principales y construyendo en él una finca de recreo. El monasterio de Santa María de los Ángeles, situado en plena Sierra Virgen de Hornachuelos, Córdoba, fue en sus orígenes un auténtico palacio que data del siglo XV, aunque usado hasta principios del XX. Alejado del mundanal ruido y aislado de la civilización, solo es accesible a pie por un angosto y escarpado sendero de 7 kilómetros por la ladera de una montaña bordeada de barrancos, como el Barranco del Infierno. El lugar está rodeado de cuevas como la de la mujer penitente que pasó 10 años recluida en la cueva para redimir sus pecados y falleció en ella, justo debajo del monasterio y cuyo espectro ha sido visto por muchos senderistas. La cueva del soldado, la del topero de Carlos V o la del hermano Diego al que encontraron muerto en su cueva de rodillas con las manos unidas y rezando con el rosario en las manos. Lugar rodeado de viejas leyendas como la de Tijano, creador por una promesa cumplida de la grandiosa cruz de granito blanca de 9 metros de altura ubicada unos metros antes de llegar al monasterio, que falleció justo al terminar su obra. La de Antonio Roldán de Pozo Blanco cuyo espectro se aparecía a las gentes del lugar pidiendo que se enterraran sus huesos hasta que un pastor los recogió y les dio cristiana sepultura, no volviendo a aparecerse nunca más, y las de tantas personas caídas por el barranco que salieron ilesas de la fatal caída, como fue el caso del anciano que se despeñó por el barranco con su carromato repleto de vajilla para el convento y que a la mañana siguiente se presentó en el convento sano y salvó y su vajilla al completo. El edificio consta de 4 bloques diferentes y enormes de 5, 7, 8 y 9 plantas cada uno, con unas 20 habitaciones y sus respectivos baños y terrazas, y en donde parte del mobiliario sigue a día de hoy casi intacto. Tiene 3 patios comunes, 2 de ellos con piscina. Criptas talladas en cuevas naturales, con altares entre las estalactitas donde es fácil imaginar a oscuras a algún fraile, meditando y escondido en mitad de la noche. Entrar en el primer bloque y recorrer una habitación tras otra, los patios, las fuentes, es hacerlo mientras sientes como si muchas personas te miraran como a extraños desde sus salas.
Todavía hoy quedan los colchones en las camas, los somieres y los armarios con sus puertas dentro de cada habitación como si en cualquier momento fuera a llegar su ocupante. La cocina, con su gran horno antiguo con palancas de acero forjado y una habitación que parece ser una rústica cámara frigorífica. Las escaleras están en perfecto estado. Los fenómenos que suelen observarse en el lugar y en el que todos los investigadores y senderistas coinciden es en los golpes en las paredes que responden al mismo número de golpes dados por los investigadores. Ventanas que se abren y cierran solas. Sensación de ser vigilado. Pasos cuando el edificio está vacío y voces en el interior sin que haya nadie dentro. Arañazos en las paredes e incluso fenómenos de aportes o materialización de objetos que no se sabe de dónde vienen. En la capilla los investigadores hablan de cambios bruscos de temperatura, en donde el tiempo parece haberse detenido y cuyo aspecto es más tétrico que en el resto de edificaciones. La sensación de incomodidad allí dentro se hace patente a todo aquel que entra. La obra de Ángel de Saavedra Don Álvaro La fuerza del sino, una obra de teatro adaptada a una novela que hoy se considera un clásico de la literatura del romanticismo español del siglo XIX, tiene lugar una trama ficticia ubicada en este seminario y basada en un suicidio real ocurrido en este. De hecho, el precipicio donde este fraile acabó con su vida hoy en día se conoce popularmente como el Salto del Fraile a unos 200 metros del seminario, siguiendo por el sendero que bordea el barranco. Allí se encuentra una vieja casa sin techo, de muros de piedra y enorme chimenea. Junto a ella un saliente desde el que se tiró en la ficción Don Álvaro y en la vida real el fraile confesor de la mujer de Antonio Muñoz, vecino de Hornasuelos que enterado de los amoríos de su mujer y el fraile subió hasta el Salto del Fraile y apuñalando a este le tiró por el barranco, el fraile salió ileso de la caída y Antonio fue entonces encarcelado por el alcalde de Hornasuelos Don Francisco de los Infantes. Sin duda un lugar misterioso donde los haya, la impregnación de 6 siglos sigue entre sus viejos muros que han visto el sufrimiento, la penitencia y la durísima vida monacal de sus moradores en la que se les obligaba a ir descalzos, a no poder hablar entre ellos durante la semana y a comer pan solo los jueves y domingos. Escenas de víctimas durante los incendios, que se lanzaban al vacío del barranco para en un último intento por sobrevivir, alcanzar el río y apagar sus llamas. No es extraño que ante tales vivencias el monasterio parezca ocupado por aquellos que allí quedaron. El edificio maldito de Benamocarra. Nunca querrás quedarte solo. Benamocarra es un municipio de la provincia de Málaga, situado en una zona privilegiada entre el litoral mediterráneo y el interior de la comarca de la Axarquía, a 5 kilómetros de Vélez Málaga y a solo 35 kilómetros de Málaga capital. Asentado sobre una zona ligeramente ondulada, el pueblo está rodeado por una serie de cerros encadenados, destacando la loma de Rengel y el cerro de la Jaula. En el número 18 de la calle Doctor Gómez Clavero de este malagueño pueblo, se levanta un misterioso edificio en el que ocurren inexplicables sucesos, apariciones fantasmagóricas, ruidos extraños de origen desconocido, puertas que se abren y se cierran solas. La calle Doctor Gómez Clavero es una de las más antiguas y conocidas de Benamocarra. En ella siempre ha estado situada la caja de ahorros, y el antiguo ayuntamiento, actualmente sala de diferentes usos del ayuntamiento, por lo que es una calle muy transitada. Su nombre lo recibe de un médico que ejerció en Benamocarra durante mucho tiempo. Era muy conocido y querido, por eso se decidió poner su nombre a esta calle ya que allí tenía su consulta. En el número 18 de la calle Doctor Gómez Clavero del malagueño pueblo de Benamocarra, los antiguos estudios de Onda Líder Radio permanecían a media luz, solo ocupados por Concha Álvarez, codirectora de la emisora radiofónica. Un trabajo imprevisto había obligado a la mujer a infringir el horario establecido y a pasar un tiempo extra frente al ordenador de la sala de producción. La pequeña habitación albergaba poco mobiliario, únicamente una mesa con su respectiva silla y el ordenador en el que Concha tecleaba de manera continua, pero relajada, una serie de datos que serían usados al día siguiente en la programación matinal que su marido y codirector, Ángel Gómez, presentaba desde la sala de control. Habían pasado algunos minutos desde su llegada cuando la mujer comenzó a percibir la presencia de alguien que la observaba. Esta sensación era idéntica a la que habían notado otros compañeros en aquellas mismas instalaciones durante distintos momentos del día desde hacía al menos 2 años. Con la pretensión de no dejarse llevar por el pánico a fin de que el propio miedo no le jugara una mala pasada, Concha continuó su trabajo de redacción intentando no pensar en lo que la rodeaba. De manera absolutamente involuntaria, observó de reojo cómo una persona se acercaba a ella y comenzaba a inclinarse sobre su hombro.
En lugar de sentir miedo, sonrió, pensando que se trataba de su marido, que tal vez habría entrado en la instalación sin hacer ruido. Esa idea duró tan solo unas milésimas de segundo, el tiempo justo para comprobar que aquella presencia se echaba sobre ella aún más hasta rozar su cuerpo. De pronto una mano se acercó a la suya, que descansaba sobre las teclas del ordenador, como intentando sujetarla. Al observar aquella extremidad se puso en estado de alerta, ya que la mano pertenecía a alguien de avanzada edad, pues estaba surcada de arrugas y llena de manchas. Unos dedos cadavéricos que a punto estuvieron de alcanzarla de no ser por el impulso inconsciente de Concha de ponerse en pie de un salto. Fue también un tiempo infinitesimal el que duró la extraña visión a la que se enfrentó, una mujer anciana con el pelo rizado de color castaño claro y de apreciable estatura. El grito de Concha fue desgarrador y simultáneo a la súbita invisibilidad de la desconcertante anciana, que desapareció de su vista como si nunca hubiera estado allí. Cuando Ángel escuchó desde la calle el alarido, abrió la puerta del edificio y subió a gran velocidad. Su primer pensamiento se centró en alguna clase de accidente en el que se habría visto envuelta su esposa. La encontró de pie, temblando, con la mirada perdida, desencajada y sin reaccionar ante sus palabras. Concha parecía inerte y su marido tuvo que agitarla numerosas veces antes de que volviera a la realidad. Había vivido, posiblemente, la experiencia más aterradora de su vida. Una funesta y cruda maldición pareció haberse adueñado de este edificio, por aquel entonces integrado por la biblioteca municipal, la emisora de radio local Onda Líder y una vivienda particular. Y es que desde hace casi 2 décadas numerosos vecinos de la localidad afirman haber vivido extrañas experiencias paranormales en este enclave. Onda Líder parecía ser el principal foco de los sucesos anómalos. Así lo declaró sin tapujos Ángel Gómez al enviado de la revista Más Allá en su visita a la emisora. Por desgracia, los fenómenos que aquí se originan nos impiden contar con una plantilla fija, ya que los locutores terminan dimitiendo por miedo. Incluso algunos invitados que acuden para ser entrevistados afirman sentirse incómodos, y más de uno se ha marchado antes de subir la escalera al sentir un repentino pánico. Y no es para menos, debido a que era frecuente escuchar el sonido de pasos de origen desconocido, ver extrañas sombras y tener la sensación de que hay misteriosas presencias. Los testigos señalaban que en el pasillo de la primera planta se percibía a veces el caminar de figuras errantes, que aparecían y desaparecían de manera espontánea. También se oía en ocasiones el sonido del timbre de un despertador fantasma que nadie ha podido aún localizar. Los extraños desajustes técnicos eran otro de los siniestros capítulos que se producían en esta fantasmal emisora. Son muchos los vecinos que se quejaban a Ángel y a Concha de que el sonido de la música era demasiado alto, lo que les impedía dormir en plena madrugada. Los dueños de Onda Líder no entendían lo que podía suceder, ya que antes de marcharse dejaban la emisión con el potenciómetro en el volumen adecuado. Pero es más, el ruido ambiente era eliminado por completo, puesto que sería absurdo lo contrario al no haber nadie en el estudio. Quien subía el volumen de los altavoces en plena madrugada. En otra ocasión una pieza estropeada en las instalaciones requirió la presencia de un técnico que, tras hacer un estudio inicial, necesitó desmontar parte del equipo electrónico, para lo cual fue necesario detener la emisión por unas horas. Pocos minutos después, Concha se acercó a Ángel y le manifestó lo sorprendida que estaba por la rapidez del arreglo. Cuando su marido le dijo que aún no se había reparado el equipo, ella lo miró asombrada y se lo llevó a la habitación contigua. Allí un receptor de FM parecía recibir la señal de Onda Líder. Avisado el técnico para que contemplara aquello, no supo dar explicación a lo sucedido, ya que todos los equipos estaban apagados. Sin embargo, por aquel receptor seguían sonando las cuñas y la música de la radio local en una especie de emisión fantasma. Ángel Gómez, marido de Concha, relataba otro suceso acontecido en la emisora. Recuerdo una tarde en la que estábamos realizando un programa en directo. Yo llevaba el control de la mesa, y Concha y otra chica se turnaban al otro lado de la pecera en la lectura y los comentarios de unas noticias de actualidad. De repente, la única de las 3 sillas del estudio que estaba vacía comenzó un lento y sonoro recorrido desde su ubicación hasta la pared, a lo largo de 2 metros, sin que nadie la tocara. Después de eso tuvimos que meter música para calmar los nervios. Según algunos testimonios, a día de hoy los fenómenos siguen produciéndose en este enigmático edificio. U-65, el submarino maldito. Una larga cadena de inexplicables muertes crearon su leyenda. Normalmente escuchamos historias sobrenaturales que transcurren en edificios, cementerios, etc.
La de hoy tiene un escenario menos conocido y común, un submarino de guerra. Bienvenidos a bordo del U-65. A partir de 1871 y hasta 1919, el Imperio Alemán desarrolló una importante industria marina destinada a su uso militar. Este importante contingente se conoció como Kaiserliche Marine, o Marina Imperial, y nació con el intento del Kaiser Guillermo II de ganar en poder de flota al Imperio Británico. En 1916, en los astilleros de Hamburgo, se estaban construyendo para aumentar esta flota, 6 submarinos de combate que irían numerados del U-60 al U-65 y que debían entrar en combate en la Primera Guerra Mundial. Fueron terminados en 1917, pero desde su construcción, uno de ellos, el U-65, comenzó a fraguar una leyenda negra a base de una cadena de extrañas e inexplicables muertes. Uno de los operarios que lo construían fue golpeado con una viga destinada a la cubierta de eslora, y murió en 1916. Pocos meses después, tras ser finalizado, el 26 de enero de 1917, fue trasladado a mar abierto para probarlo. 3 tripulantes quedaron atrapados y murieron asfixiados en la sala de máquinas, al supuestamente atascarse la puerta, algo más que extraño, porque cuando los mecánicos acudieron a investigar, la puerta se abrió sin ninguna dificultad. Días después, en unas maniobras conjuntas con otros 2 submarinos del mismo tipo, ocurrió otro suceso extraño. El capitán ordenó a un marinero inspeccionar las escotillas y la cubierta antes de efectuar una inmersión. El mar estaba calmado y no soplaba brisa alguna, y el vigía, aterrado, vio como el marinero tranquilamente, y sin mediar palabra, comenzó a andar por la cubierta y se lanzó al agua junto al remolino de las hélices. Tras el shock y de informar del accidente, el capitán continuó con las maniobras y mandó sumergirse la nave, pero el submarino no responde, y comienza a hundirse sin control hasta tocar fondo, donde continúa durante 12 horas. La tripulación, aterrada y con el fantasma de la maldición por todo lo ocurrido en sus cabezas, tiene la certeza de que van a morir por falta de oxígeno, pero de la misma extraña manera que se hundió, sale solo a flote cuando el aire casi se había agotado. El submarino regresa al astillero para ser reparado del choque con el fondo. En el sistema de maquinarias no se detecta nada anormal, y en unos pocos días, el submarino es declarado válido para el servicio, pero en el proceso de armarlo de nuevo, un torpedo estalla al recibir un golpe, sellando la vida de un oficial y 8 marineros. La tripulación embarcó aterrada, y los testimonios de marinos que veían al oficial muerto cruzado de brazos sobre la cubierta se dispararon. El temor era tal que al llegar a Dover, en pleno combate, la tripulación prefirió desembarcar bajo las bombas antes que seguir a bordo. Nada más pisar tierra, el capitán murió alcanzado por metralla. Los marineros se negaron a volver a embarcar enfrentándose a un consejo de guerra, pues decían que aquel submarino estaba embrujado. Algo extraño debieron ver los altos mandos, pues a los pocos días enviaron un sacerdote para que exorcizara la nave. Pero la maldición o la mala suerte se quedaron a bordo. Esa misma noche, un artillero se desmayó al ver al oficial muerto de brazos cruzados de nuevo sobre cubierta, y por la mañana un marinero apareció muerto tras suicidarse, y en la sala de máquinas, un accidente rompió la pierna de otro marinero. La leyenda negra del U-65 ya era conocida en toda la armada alemana y tuvo un fin igual de extraño que su misteriosa vida, ya que a tan solo 4 meses del fin de la guerra, un 18 de julio de 1918, y mientras estaba emergido, fue interceptado por el enemigo, un submarino americano llamado L-2, cerca de Irlanda. El capitán americano, antes de dar la orden de lanzar un torpedo, divisó algo extraño sobre cubierta, y en su transcripción declaró que era un hombre con los brazos cruzados, extrañamente similar al fantasma que varios marineros afirmaban haber visto. Sin darle importancia se decidió a dar la orden de fuego, pero sin llegar a hacerlo, el U-65 saltó por los aires. El capitán corrió a buscar al responsable de abrir fuego sin su orden, pero se comprobó que ningún torpedo había sido disparado, así que ni siquiera en su final el misterioso submarino parecía escapar al misterio. El tema fue zanjado por la Marina Imperial, que perdió 34 vidas con su explosión, pero meses después, al acabar la guerra, aparecieron testimonios de varios marinos que habían desertado del U-65 y que narraban cómo veían extrañas luces en el interior. Otro incluso afirmó que una mano helada le había tocado la cara, y como la mayoría de la tripulación había solicitado traslado a otro submarino. Tras el testimonio de varios marineros, el periodista americano Edgar Cayce destapó la investigación a la que se sumaron multitud de testimonios. Simultáneamente y para acallar los rumores, la Marina emitió un informe alternativo con las misiones del submarino en el que se negaba todo.
La mayoría de los movimientos del nuevo informe nunca habían existido, a pesar de que admitían que en algún momento el submarino había efectuado maniobras inexplicables que escapaban al control y conocimiento de sus experimentados tripulantes. Solo nos queda saber si en algún lugar del océano aún sigue el U-65 como nave fantasma y con su oficial de brazos cruzados sobre cubierta. Bien, ¿qué os han parecido estos lugares? Realmente acojonantes, ¿eh? Como podemos ver, existen hasta lugares como submarinos que han forjado su propia leyenda negra, pero para mí, la leyenda más acojonante de hoy es la del Seminario de Córdoba. Es realmente acojonante. Bueno, hasta aquí Leyendas y Lugares Misteriosos volumen 8. Espero que os haya gustado. Hasta mi próximo vídeo. Welly compró esta propiedad en septiembre de 1855, que había sido el lugar donde se ahorcó al tristemente célebre Yankee Jim Robinson en agosto de 1852. El inicio de la casa fue la construcción en 1856 de un granero, el cual se convirtió más tarde en la sala del tribunal. La casa de 2 pisos y la adición del almacén fueron construidos en 1857 al estilo popular del Renacimiento griego. Fue la primera casa en San Diego de 2 pisos hecha de ladrillos, y fue construida por ladrillos hechos en la fábrica de Thomas Welly, que estaba situada a pocos metros de allí. El hogar, aclamado como el mejor nuevo bloque de ladrillo en el sur de California por el Herald de San Diego, estaba decorado con maderas de caoba y muebles de palo rosa, cortinas de damasco y alfombras de Bruselas. En 1858, Thomas y Anna Welly ya tenían 3 hijos: Francisco, Thomas, quien murió a los 18 meses, y Amelia Anna. En agosto de 1858, un incendio provocado destruyó algunos de sus negocios. Abatido por esta pérdida y la muerte de Thomas a principios de ese año, la familia se mudó a San Francisco, en donde Welly trabajó como comisario del ejército de Estados Unidos. Es así como el San Diego County Courthouse utilizó el antiguo granero de la casa Welly y en agosto de 1869 alquilaba 3 habitaciones del piso superior para el almacenamiento de archivos. Después del trágico divorcio de Violeta, una de las hijas de Thomas Welly, que causó una tremenda humillación en esta en 1884, y un período de gran depresión supervisado por el médico local, Violeta acabó suicidándose en la casa, disparándose una bala en el corazón el 18 de agosto de 1885. Después de la jubilación de los negocios, debido a su mala salud, Thomas Welly moría el 14 de diciembre de 1890. Para entonces, Anna, viuda de Thomas, y sus hijos Lillian, Francisco y George, todos vivían en la antigua vivienda en 1912 y con el tiempo todos fallecerían allí. El 24 de febrero de 1913, Anna murió en la casa. Francis lo haría el 19 de noviembre de 1914. Lillian continuó viviendo sola en la casa hasta su muerte en 1953. Hola, soy Mr. Snake, bienvenidos a Leyendas y Lugares Misteriosos volumen 8. Empecemos. La embrujada casa Welly en San Diego, Estados Unidos. Cuando una familia permanece unida hasta el final. Thomas Welly llegó a California en 1849 durante la fiebre del oro. Este joven empresario, nacido el 5 de octubre de 1823, procedía de una familia de escoceses e irlandeses, que emigró a Plymouth, Massachusetts en 1722. Cuando acumuló suficiente dinero, regresó a Nueva York para casarse con su novia, Anna Eloise Delaunay, hija de padres nacidos en Francia, el 14 de mayo de 1853. Al regreso de la pareja a Sandy, ¿quiénes son y por qué están aquí? El primer fantasma documentado en la casa Welly es el de James Robinson, apodado Yankee Jim. James Robinson fue acusado de intento de hurto en San Diego en 1852 y colgado en una horca de la parte trasera de una camioneta en el lugar donde ahora se encuentra la casa.
Aunque Thomas Whaley había sido un espectador de la ejecución, no dejó que eso le disuadiera de comprar la propiedad unos años más tarde y la construcción allí mismo de una casa para su familia. Parece ser que poco después de que la pareja y sus hijos se mudaran a la casa, se oyeron fuertes pisadas moviéndose por esta. Whaley los describió como pisadas hechas por las botas de un hombre grande. Finalmente se llegó a la conclusión de que estas pisadas pertenecían al fantasma de Yankee Jim Robinson. Lillian Whaley, la hija más joven de los Whaleys, que vivió en la casa hasta 1953, se había convencido de que el fantasma de Yankee Jim tenía embrujada la vieja casa. Muchos de los visitantes de la casa ahora convertida en museo han informado de que se han encontrando al propio Thomas Whaley. Un exvigilante del museo dijo, hay algunos seres humanos que son vagamente conscientes de su propia muerte, sin embargo, han optado por quedarse en lo que solía ser su casa, para estar cerca de sus cosas y seres queridos. Esto es lo que parece haber ocurrido en la famosa y encantada Casa Whaley en San Diego, Estados Unidos. Pocas casas en San Diego son históricamente tan importantes como la Casa Whaley. Además de ser el hogar de la familia Whaley, albergó un granero, el County Courthouse, el primer teatro comercial San Diego, varios negocios, incluyendo el propio almacén General Thomas Whaley, salón de baile, sala de billar, escuela y colegio. Hechos relevantes, tales como ser el lugar donde se ahorcó a Yankee Jim Robinson, el suicidio de Violeta Whaley en 1885 y la muerte de todos los que allí vivieron, han impregnado la Casa Whaley con un aire de misterio que le ha valido el puesto número 1 de la casa más embrujada de los Estados Unidos. Las supuestas apariciones de la Casa Whaley aparecidas en numerosos programas de televisión y se han descrito en innumerables publicaciones y libros desde que la primera casa se abrió como museo en 1960. Pero, si hay fantasmas en la Casa Whaley,